Amadas hermanas, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad en este espacio de mujeres de testimonio. Hoy tengo la dicha de poder presentarles a una persona muy especial, a una vida que realmente tiene muchos años en el Evangelio y tiene mucho que contarnos el día de hoy. Por lo tanto, les presento a todos ustedes, amadas hermanas, siervas, hijas del Señor, a nuestra amada hermana pastora, nuestra amada hermana Judith Miranda de Albites, para que lo puedan tener en cuenta. Voy a dar el pase, pastora, muy buenos días. Muy buenos días, amadas hermanas que nos están sintonizando. Es realmente una brillante oportunidad para podernos dirigir a ustedes y poder contribuir en algo a sus preciosas vidas, ¿no? Para que la bendición del Señor también sea para todas vosotras. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces queremos en esta hora también hacerles unas preguntas, pastora Judith, ¿no? Ya nosotros la conocemos muchos años y cómo el Señor ha hecho grandes cosas en su vida. Y justamente eso es lo que queremos, ¿no? Oír, porque hoy en día tenemos a nuevas generaciones, a nuevas hermanas, ¿no? Que están iniciando en el ministerio, en el camino del Señor. Entonces, vamos a hacer 4 preguntas en las cuales pues queremos que comparta también con nosotras. La primera pregunta, amada pastora, es, ¿no? De ahí nace todo, ¿no? ¿Cómo conoció usted al Señor? ¿Cómo lo conoció? Muy bien. ¿Cómo conocí al divino Hacedor, a nuestro Dios? Jesucristo es el Señor. Bueno, desde mi infancia crecí en un barrio muy popular como el Rímac y las iglesias católicas están muy cercanas por Francisco Pizarro y por todas esas calles que rodean a la avenida Pizarro. Entonces, había una que estaba cerca de mi casa, casi a una cuadra. Y siempre frecuentaba la iglesia porque otras niñas también iban. Entonces las abuelitas de ellas nos llevaban así a un grupo de niñas. Ahí crecí, la primera y segunda infancia la pasé en esa iglesia, mirando las imágenes, pero nada más, no pasaba nada. Hasta que un día me invitaron a ser hermanita de la Virgen del Perpetuo Socorro, de la Virgen X, que ni me acuerdo ya sus nombres, pero nos ponían los hábitos y así pasó el tiempo. Entonces mi primaria lo pasé prácticamente con una vida religiosa, con hábitos y procesiones, ¿no? A las que me llevaba mi mamá, pero no pasaba nada. Bastaba con coger el catecismo único que me lo sabía de memoria y eso era todo. Eso fue la primaria. En la secundaria, por consiguiente, estudié en el Colegio María Parada de Bellido, que estaba a unas cuadras, como a unas 4 cuadras de mi casa. Entonces, antes de ir a mi colegio, pasaba por la iglesia y ahí empezaba a visitar mucho a una virgen del Perpetuo Socorro y yo le ponía siempre velas. Y antes de pasar a mi colegio, como les digo, repetía oraciones y le pedía ayuda para mis estudios. A mí me gustaba mucho estudiar, entonces yo quería tener un buen lugar en los estudios y creí que rezándole a ella podía lograrlo. Pero bueno, simplemente creencias. Y me volví religiosa, a tal punto que yo miraba mucho a la Virgen, a una beata que se llamaba Beatita de Omay, la veía siempre. Cada vez que pasaba a la iglesia entraba a rezar a la Virgen y también la veía a ella. Y decía, ¿cómo me gustaría ser como ella? Así toda vestida, ¿no? Con sus atuendos de beata. Y yo quería estar en el altar, ¿no? Entonces para eso tenía que ser monja. Me empezó a gustar mucho la vida religiosa y para ese entonces había muchos,
revistas de vida de santos que las colgaban ahí, los que vendían periódicos, las colgaban en su ambiente que ellos vendían sus periódicos, y entonces yo me paraba a mirar y a veces compraba. Y empecé a comprar vida de santo y eso impresionó mucho mi vida. Entonces yo quería también ser santa, pero para eso tenía que entrar al convento. Ya estoy terminando la secundaria, entonces todo eso ocurría en mi vida personal, íntima, espiritual, digamos, ¿no? De toda joven adolescente. ¿Qué pasó? Ocurrió un desenlace muy grande cuando mi papá me mandó a la academia. Dijo, te vas a la academia, ya terminaste secundaria, ahora vas a la academia para que postules a la universidad. Pues no les miento que cuando llego a la academia se me desmoronó todo, como si fuera un juego de naipes. Todas esas ideas religiosas que tenía, totalmente. ¿Por qué? Porque en la academia tenía profesores ateos y nos hacían razonar bastante, ¿no? Entonces yo en mi razonamiento decía, pero ¿cómo puede existir Dios si hay esto, ¿no? Por medio de la razón jamás vamos a entender a Dios. Yo quería entender esto, por qué me está ocurriendo y por qué, y sufría bastante. Eso fue en la academia, hasta que yo seguía dudando y empecé a dudar de Dios, créanme, sinceramente, ¿no? Es imposible entender a un Dios cuando tú objetivamente ves cosas terribles en el mundo. ¿Cómo puede permitir Dios esto y aquello? No lo concebía, empecé a dudar mucho de él y también a compartirlo con otros, ¿no? La, la duda acerca de la existencia de Dios. Y entonces surge en mí una confusión interna de la duda, ¿no? Que les digo, ya era complicado en mi vida creer en Dios. Se volvió un problema terrible. A la vez que yo me preparaba para postular y ocupar una plaza vacante en San Marcos, y todo esto ya. Yo cuando entonces empezó a cambiar, también yo empecé a cambiar físicamente mi vestimenta y sin que nadie me dijera, me empecé a vestir de negro, empecé a tener odio a los hombres, y así, era una joven llena de conflictos y situaciones miserables, hasta que por fin logré, bueno, entré a estudiar educación, ya no lo que yo aspiraba y dije, después lo voy a estudiar esto, pero mientras voy a estudiar educación más rápido, pero el conflicto surge ahora que yo no amaba a nadie, menos a los niños, los odiaba, a los chicos malcriados, les veía un montón de defectos, pero yo dije, voy a estudiar porque tengo que tener un título, por lo menos para empezar. Y así ocurrió que cuando yo estoy ya en el último año de mis estudios de educación, y en ese lapso de años que me pasé estudiando, hermanas amadas, surge también el hecho de seguir con mis dudas, ¿no? Ya para mí Dios no existía. Totalmente, todo ese tiempo me lo pasé así, dudando de Dios, estudiando para superarme, pero ya Dios no estaba en mi vida. Más bien lo negaba y junto con los demás estudiantes nos burlábamos y renegábamos de Dios. Créanme, sinceramente, es un conflicto que muchos jóvenes pasan y seguirán pasando si es que no llega a tiempo el oportuno socorro de nuestro amado Dios. Créanme que en ese batallar de mi vida, en este preciso momento, en el último año de edad que estoy estudiando, y les digo que también me metí a la educación, diré a la política, buscando la verdad. ¿Dónde está la verdad? Entonces empecé a buscar en la política, en el mundo, pero yo jamás me sentía feliz en las fiestas mundanas. El mundo no era para mí. Entonces me dije la política. Entonces es ahí que
empiezo a estar en las marchas políticas con los demás. Y ahí un joven me decía siempre, Judy, te invito a la iglesia, a mi iglesia. Y siempre me fastidiaba, Judy, te invito a mi iglesia. Y yo dije, este hombre tanto molesta un día, le dije, ya, está bien, voy a ir. Y me dio la dirección, todo, y se refería a la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, que estaba en Malecón, Rima, que recién se estaba organizando esa iglesia, creciendo. Bueno, ustedes no saben las cosas maravillosas que yo vi ahí, que viví. Cuando yo llegué a esa iglesia, ya, siempre le decía que voy a ir, no iba, pero esta vez yo dije, "Ah, voy a ir". Entonces le pedí a mi papá que me lleve. Le digo, ¿sabes qué? Quiero ir a una iglesia que está acá a la vuelta, acompáñame. Entonces me acompañó, me dejó en la iglesia y él se fue. Mi papá era policía, era de la Guardia Civil, ¿no? Entonces era un hombre bien disciplinado, bien recto, y siempre tenía que estar coordinando con él cualquier salida mía. Entonces, en esa ocasión me llevó, era un culto de turno mañana, escuela dominical, culto de prédica, pero qué impresionante fue para mí llegar a un lugar del cual yo no estaba pues acostumbrada a frecuentar. Y en ese lugar me impresionó mucho el ambiente espiritual, la gente, cómo cantaba, con ese fervor, con ese amor tan grande. Y decía, uy, estoy en el cielo, ¿qué pasa? ¿No? La gente cómo... y después oraban, lloraban, así bien quebrantada la gente. Esa fue una muy buena impresión que me dio la iglesia evangélica. De ahí terminó el culto y se acercó una joven a mi persona y me dijo, Judy, qué gusto me da que estés acá. Y cuando la miré, había sido una chica que había sido mi compañera de estudio de secundaria. Ya de hacía como 4 años que no la veía, ¿no? Entonces ella fue la que me dijo, Judy, te invito este sábado a una vigilia. Fue todo tan rápido, hermanos, hermanitas, que después de haber ido a la iglesia y haber observado qué hacen los evangélicos, cómo se comportan, la impresión fue magnífica. Y ahora ella me invitaba a una vigilia de jóvenes. Y yo le digo, ¿y qué cosas hacen ahí? Entonces me dijo, bueno, vamos a orar al Padre nuestro, oramos al Señor, nuestro Dios. Y yo entre mí decía, pues yo no creo ni en Dios, no creo en ese Dios, ¿qué cosas voy a hacer acá? Y me dijo, ven nomás, me dice, te va a gustar, me dijo así. Yo acepté, hermana, el Señor me estaba llevando, ya me estaba conduciendo a la verdad, porque yo había estado buscando la verdad. ¿Dónde está la verdad? En el mundo, en las diversiones, en la política, ¿en dónde está la verdad? Y justamente buscando la verdad es que yo llegué a esa iglesia, hermanas. Y el Señor me conducía ya con este joven primero para ir al templo, después con ella para estar en la vigilia. Bueno, le hablé a mi papá, le digo, mira, ¿sabes qué? Va a haber una vigilia. Y ya era el día sábado 4 de agosto del año 63, cuando ustedes no ni siquiera se perfilaban para venir a este mundo, ¿no? Eran nuevas generaciones. El año 63, imagínense, yo estaba para terminar mi carrera de educación. Entonces, así fue como llegué a la vigilia, a las 10 de la noche me dijo que empezaba y mi papá me llevó a esa hora exacta, me dejó en mi templo y él se fue. Cosa que yo ya no podía salir de ahí porque era una zona súper peligrosa. Malecón Rima. Estuve en la vigilia, créanme, con mi amiga y otros jóvenes más, ahí estaban listos para comenzar el culto y entonces aparece un joven que era el presidente de los embajadores de Cristo, dice, ¿no? Entonces él empezó a dirigir el culto, empezaron a cantar, a adorar a Dios. Y decía, ay, ¿qué hago acá? Si esto no es mi ambiente. Me sentía un poco incómoda, ¿no? Hasta que de repente empezaron a orar y lloraban. Y decía, uy, cómo lloran, ¿para qué habré venido? Cuando en eso yo también siento deseos de llorar. Créeme que en mi corazón también venía un quebrantamiento y yo hacía años que ya no lloraba, que yo no sabía lo que era llorar. Yo dije, ¿qué voy a hacer acá? Pues mi amiga me dijo,
reza el Padre Nuestro. Y decía, pero si hace años que ni rezo eso. Créame, hermanos, fue el comienzo de mi vida, cómo Dios cambia la vida del hombre, en este caso mi persona. Yo también empecé a sentir deseo de llorar y yo dije, ¿cómo voy a llorar delante de esta gente? El Espíritu Santo estaba quebrantando mi corazón. Yo así lo comprendo ahora, pues, ¿no? Que el Espíritu del Señor, cuando estamos con otros que son del Señor, el Señor toca los corazones, por eso que la gente se convierte al Señor. Y así fue que el Espíritu del Señor me quebrantaba. Entonces yo me retiré de este grupo y me fui sola a un sitio, ¿no? A una esquina de la habitación y estaba ahí solitaria, pero con ese deseo de llorar y yo entre mí decía, ¿cómo voy a llorar? No, no debo llorar, menos delante de esta gente. Fíjese usted, todavía está ahí con la soberbia, ¿no? De que con la gente, ¿no? Hermanos, ¿cuál fue la actuación del Señor que me quebró el corazón? Y empecé a gritar como una recién nacida. Así fue. Lloraba, lloraba, pero como una recién nacida y empecé a decirle, con mi boca confesaba, perdóname, perdóname por haberte negado. O sea, el Espíritu Santo da al hombre lo que tiene que decirle, porque así está escrito en su palabra. Él ha venido a convencernos de pecado y de juicio. Y así me convenció el Espíritu del Señor. Créame de que después de esto vino una etapa tan maravillosa cuando yo empiezo a sentir como fuego en todo mi ser, desde mi cabeza, mi mollera hasta la punta de mis pies. Empiezo a sentir un calor sobrenatural y empiezo a hablar en unas lenguas angelicales que yo jamás pensaba ni soñaba. No era mi mente, no era mi intelecto, sino era el Espíritu de Dios en nosotros. Así se manifestó el Señor sobrenaturalmente. Mi conversión fue sobrenatural. Y entonces yo empecé a llorar, a clamar. Y a la vez mi lengua se trabó y empecé a hablar en otras lenguas. Y fue tan maravilloso, fue tan hermosa la presencia sobrenatural de nuestro Dios, que yo he quedado sellada hasta el día de mi muerte será. No podré llegar jamás a Dios, porque Él vive. El Señor es real. Él vive y su palabra es totalmente la verdad. No sé cuántas horas me las pasé hablando en lengua. Yo no quería que se acabe, ni que se acabe ese tiempo. Quería seguir, seguir, seguir. Porque el Señor, ¿saben? En ese momento estaba tratando conmigo, sanando mis heridas, sanando mi corazón, sanando todo mi interior. El Espíritu del Señor hizo ese tratamiento conmigo y me convirtió en una nueva criatura para la honra y gloria de su nombre. Créame, esa fue mi conversión el 3 de agosto del año 63 y el 30 de agosto ya me estaba bautizando en agua. Inmediatamente hablé con el director de la escuela dominical y le dije, pastor, yo estoy estudiando educación, quiero enseñar a los niños, quiero enseñar, no quiero acabar mis días sin transmitir este precioso mensaje que el Señor me ha dado. Y el pastor me dio la escuela dominical. Empecé a enseñar a las niñas de ahí del Rima. Yo dije, estudio y enseño, y así aprendo más la palabra.
Créame que mi tiempo que le he pasado en la casa de Dios no ha sido en vano. Han sido años hermosos, preciosos. Se lo entregué a mi Señor. Y ahí empecé una vida nueva. Ya me bauticé el 30 de agosto nomás. Y empecé a predicar el Evangelio como una obrera laica, donde él me llevaba, el presidente de los jóvenes era el pastor Pedro Torres. Y el pastor, él era un joven que también había entregado su vida al Señor, se había preparado para servirle. Y él nos guiaba a nosotros, fuimos hasta Comas a construir una iglesia. Y así todos los domingos nos íbamos en las tardes a levantar la obra del Señor ahí y a predicar en varios lugares. En toda la zona de la avenida Tupac Amaru se han levantado iglesias gracias a este hombre que se llama Pedro Torres. Él fue mi padre espiritual, ha fallecido hace un año. Y yo me siento, como les digo, hermanas, mi tiempo no ha sido mi vida, todos estos años no han sido en vano. He predicado el Evangelio como una obrera laica, donde quiera que he ido, todo el cono sur. eh, Empecé a predicar en los arenales, en las iglesitas que se levantaban con esteras, en las noches alumbrados con lámparas Petromax. Y así, hermano, y después de los domingos me iba a las escuelas dominicales por la ribera del río a predicar, a enseñar la palabra, hasta que me casé. Y entonces cuando estudiamos en el instituto con mi esposo Alvites Víctor, empezamos a tener obras, iglesias ya. Y hasta aquí, hermanas, que el Señor me tiene con vida, pero siempre tuve que trabajar porque no hemos querido vivir del Evangelio. Empezamos a tener familia, 3 hijos, no era poco, entonces tuvimos que seguir ejerciendo el magisterio, los dos. Yo trabajaba en privados, vida estatal y privado después. Pues gracias al Señor me permitió también estudiar posgrados. Llegué hasta la segunda ley universitaria. Estudié mi posgrado, ¿no? De maestría, doctorado en educación. Después entré al pedagógico Diego Thompson. Ahí ya he trabajado 24 años formando maestros cristianos. Y después ya 14 años el Señor me dio el seminario bíblico pentecostal y ahí también trabajando para formar obreros para la causa del Señor. Y ahora estoy aquí ya en la etapa de la transición, no sé a dónde me llevará el Señor, ¿no? Pero todavía me siento con fuerzas y toda mi vida está entregada a Él. Que el Señor les bendiga, hermanita. Dios les bendiga. Gracias. Amén, gloria a Dios. Hemos escuchado esta primera parte, ¿no? De cómo el Señor tan magnífico hace esta obra. Solamente el Señor es el único que puede hacer, ¿no? Y como decía la pastora y como está escrito también en la palabra del Señor, no es el hombre, no, no es el pastor, es el Espíritu Santo que trae ese convencimiento y esa transformación total, ¿no? En la cual podemos ver cómo el Señor obró en la vida de la pastora, ¿no? Y en cuántas de nosotros el Señor ha hecho una obra extraordinaria para su servicio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, agradecemos al Señor Todopoderoso por esta obra maravillosa. Amén.